Pero qué duras son las consecuencias del pecado. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Cuando el pecado entró al mundo, ahí entró la muerte, ahí entró la enfermedad, entró la pobreza, entró el envejecimiento. La verdad es que vivimos en un mundo caído bajo la maldición del pecado. Y todos los días solo basta ver las noticias para darnos cuenta de las terribles consecuencias que tiene el pecado en las vidas personales, en los matrimonios, en las familias, aún en la sociedad. La corrupción, la violencia, los crímenes, los asesinatos, todo eso es producto del pecado. Y aún en nuestras propias vidas, como creyentes, podemos ver en nuestra familia y aún en nuestras propias vidas las devastadoras consecuencias del pecado. El pecado es algo que destruye al ser humano y Dios odia al pecado, no solo porque Él es santo, sino porque Él nos ama y Él ve las consecuencias terribles y destructivas que tiene sobre nuestra vida. Cuando vemos Lamentaciones 1, nos damos cuenta de las devastadoras, de las terribles consecuencias del pecado. Jerusalén había quedado en ruinas, desierta por completo. Las personas habían muerto ya sea por hambre, porque los habían sitiado varios años, o por espada, porque Nabucodonosor los había invadido, y los que habían sobrevivido, la mayoría había sido llevada cautiva a Babilonia, prácticamente habían sido llevados como esclavos a vivir en tierra extranjera, y el poquito que quedó en Jerusalén eran personas pobres viviendo en medio de ruinas. Así que el panorama no era para nada alentador para el pueblo de Dios. Y vemos en Lamentaciones 1, el mismo nombre lo dice, a Jeremías lamentándose, haciendo lloro y hablando de las consecuencias del pecado. Yo quisiera que usted vea algunos versículos conmigo, Lamentaciones 1, para que veamos cómo la causa de todo esto fue el pecado del pueblo de Dios. Mira el versículo 5, dice: sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Mire, eran muchísimos pecados y el Señor fue paciente por muchos años con la idolatría, con la injusticia, le dieron la espalda a Dios, no andaban en sus mandamientos, la mentira, la violencia. Mira el versículo 7, dice: Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones. Cuando estamos en medio del fuego, nos damos cuenta que muchas veces son consecuencias que nosotros mismos hemos acarreado sobre nuestra vida, producto de nuestro pecado. A veces el cristiano puede hablar de la prueba, pero muchas veces no son pruebas que Dios haya enviado, son consecuencias naturales de nuestro pecado. Mira el versículo 8, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Ahí sí, más claro no se puede, ¿verdad? Y el 18, versículo 18 dice: Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Esa es la esencia del pecado, es la mejor definición, es rebeldía contra la voluntad y contra la palabra de Dios. Así comenzó el primer pecado allá con Adán y Eva, cuando ellos se rebelaron contra la palabra de Dios que había dicho: de todo árbol pueden comer menos de este que está aquí, porque ese día ciertamente morirán. Pero escucharon la voz de Satanás contradiciendo la palabra de Dios y ellos se decidieron rebelar contra su creador. Mire, la esencia del pecado es grave, es escoger mi propia voluntad y mi propia palabra antes que la voluntad de Dios. Es una rebelión contra nuestra autoridad y contra nuestro creador. Así que las consecuencias fueron terribles, mucha muerte, mucho dolor. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La única solución al problema del pecado está en Cristo Jesús. Fíjese qué interesante. La solución al problema del pecado no es simplemente la fuerza de voluntad para dejar de pecar. No es simplemente decirle que no al pecado y tomar mejores decisiones. Lo cierto es que usted y yo, dice la Biblia, que a partir de Adán nacemos muertos espiritualmente, muertos en delitos y pecados. Y todo lo que hacemos, decimos o pensamos o sentimos se inclina siempre hacia lo malo. No es que el ser humano sin Cristo nunca haga nada bueno. Muchas veces todavía quedan vestigios de esa imagen divina en el hombre. Muchas veces por la gracia común de Dios vamos a hacer y a recibir favores de personas incrédulas. Hay gente altruista, hay gente talentosa, pero que el mundo esté muerto en pecado significa que
no puede salvar su propia alma, no puede dejar de pecar. Siempre sus malas obras van a corromper las pocas buenas obras que podamos tener. Por lo tanto, no somos aceptables por nosotros mismos delante de un Dios santo. No le pegamos al estándar de santidad de la ley de Dios. Es por eso que usted y yo necesitamos un Salvador. La única solución al problema del pecado se llama Jesucristo. Él es el Hijo de Dios que vino a este mundo, y cuando Juan el Bautista lo vio, dijo que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese bien, la religión judía del Antiguo Testamento solo cubría temporalmente los pecados por medio de múltiples sacrificios, pero Cristo Jesús, Él no cubre temporalmente, Él quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y el poder de su Espíritu Santo nos libra del pecado. De manera que la única solución verdadera y completa se llama Jesucristo. Dice la Biblia que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Él está la salvación y la vida. ¿A dónde se ve Cristo aquí en Lamentaciones 1? Bueno, notemos algo bien interesante. El profeta Jeremías se identifica con su pueblo como el autor de pecado. Fíjese, el versículo 18 está hablando en primera persona. Dice, Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. El pecado lo había cometido el pueblo, pero Jeremías está diciendo, yo represento al pueblo, yo cometí el pecado. Mira, el versículo 21 sigue hablando Jeremías representando al pueblo. Dice, oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Jeremías aquí se identifica con el pecado del pueblo. Está como queriendo llevar el pecado del pueblo y clamándole a Dios por misericordia. Esto nos recuerda a Cristo. Jeremías aquí es un tipo de Cristo, es decir, que él representa a Jesús, porque el Señor Jesús llevó los pecados de todos nosotros. Ahí en la cruz el Señor Jesús fue desamparado, ahí en la cruz el Señor Jesús se quedó sin consuelo, ahí en la cruz fue como si él hubiera cometido los pecados de toda la humanidad. Él cargó con nuestros pecados y la ira y la maldición cayeron sobre el Señor, pero Jesús derramó su sangre, murió y al tercer día resucitó. Eso significa que el Padre aceptó su sacrificio. El Señor Jesús cumplió su misión. Él dijo, consumado es, he acabado la obra. Así que cuando el Padre lo resucita, la obra está terminada. Cristo pagó por tus pecados. Oiga bien el mensaje que el Señor le está dando hoy. Usted no tiene por qué vivir las duras consecuencias del pecado. Si le rindes tu vida al Señor, si pones tu fe en ese sacrificio de amor, no solo vas a recibir el perdón de tus pecados, sino que el Espíritu Santo te va a dar poder. Dice Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Luego dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado. Y ahí la palabra ley representa una potestad, una potencia, un poder. Está diciendo que no hay condenación y que además el poder del Espíritu nos libra del poder del pecado. Usted y yo no tenemos por qué vivir esclavizados. ¿Qué malos hábitos o qué situaciones destructivas estás acarreando todavía en tu vida siendo creyente? La palabra nos manda que nos consideremos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo. Ríndele tu vida al Señor, recibe hoy el perdón completo de todos tus pecados, y si ya lo hiciste, aprovecha el poder del Espíritu Santo que te quiere dar libertad. Él dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. También dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa verdad es Jesucristo y su glorioso evangelio. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y la palabra salvación ahí significa sanidad, salvación y libertad. En Jesús hay victoria sobre el poder del pecado.